Ok, vamos a hablar ahora de Control Rig. Control Rig es un asset que podemos utilizar para crear nuestras propias animaciones, es decir, podemos animar dentro de Unreal y también podemos utilizarlo para corregir o hacer cambios en animaciones importadas desde otras aplicaciones. Se trata de una serie de controles que tenemos que crear y que tenemos que programar para que muevan el esqueleto, para que muevan los huesos del personaje. Lo primero que tenemos que hacer es un asset que se llama Control Rig Asset, y a ese asset le pondremos un prefijo CR para tener nuestra nomenclatura en perfectas condiciones. Lo primero que necesitamos para empezar a trabajar con nuestro Control Rig es un Skeletal Mesh. Voy a importar uno que tengo por aquí, y vamos a importar este Skeletal Mesh. Importaremos el esqueleto, importaremos la geometría. De momento no vamos a importar animaciones, las importaremos más tarde, y creo que con eso lo tendríamos todo. Podemos decirle que cree nuevo material o que no, eso nos da un poco igual en este momento. Podríamos importar las texturas. Bueno, vamos a decirle que cree nuevos materiales y que importe las texturas, así se verá un poquito más interesante. Empieza el proceso de importación y vamos a ver si lo hace correctamente. Parece que todo está bien. Aquí tenemos nuestro Skeletal Mesh, tenemos el esqueleto y tenemos el Physics Asset. Todo lo demás son materiales. Creo que lo he importado. Bueno, lo voy a mover a una carpeta porque lo he importado a Content, y deberíamos tener nuestra carpeta de proyecto. Vamos a hacer todo correctamente, así será mucho mejor. Y aquí nuestra carpeta del personaje. Y lo que voy a hacer es mover todo esto a la carpeta del personaje, y dejamos aquí el level y todo esto a la carpeta del personaje. Ok, y ahora vamos a hacer just in case fix up redirectors. Vale, tenemos nuestro Skeletal Mesh. Estos son materiales, todo esto son materiales que podríamos mover a una carpeta. Simplemente para que ahora no nos molesten, yo creo que estará mejor aquí. Estos son texturas. Textures, no. Textures, vamos a mover todas estas aquí. Creo que así quedará todo un poco más claro. Tenemos nuestro personaje, Skeletal Mesh, Physics Asset y Skeleton. Ok, si hacemos doble clic en el Skeletal Mesh, podremos ver este pequeño lío, pero podemos decirle que nos muestre los huesos más pequeños. Si os pasa esto, vais a Character, Bones, y le decís que os muestre los huesos más pequeños. Ok, aquí tenemos nuestros bones. Puede que parezcan un poco extraños, pero creo que todo está en su sitio. Vale, pues vamos a crear ahora que tenemos nuestro Skeletal Mesh,
podemos crear nuestro control rig. Podríamos haberlo creado sin el skeletal mesh, pero no tendría ningún sentido, porque un control rig lo que hace es controlar los huesos de un skeletal mesh. Podríamos crearlo desde aquí, directamente en el content browser, buscando control rig y creando este asset, y después a este asset tendríamos que vincularlo con el skeletal mesh, pero nos podemos saltar ese paso si hacemos clic con el botón derecho en el skeletal mesh, create control rig, y ya nos aparece un control rig que está asociado a este skeletal mesh. Vamos a renombrarlo. Vamos a poner delante CR de control rig, Nathan Animation Walk Test. Uy, me he comido una T. Test. Este sería nuestro control rig asset. Si lo abrimos, hacemos doble clic, veremos una interface. Bueno, vamos a hacer lo mismo aquí, character, bounds, bound draw size 0.01, y así vemos todo más correcto. Vemos aquí una interface que podemos ver un poco aquí. Tenemos este viewport, tenemos una barra de herramientas, tenemos nuestra jerarquía, aquí tenemos el graph, que es donde vamos a crear los nodos que van a programar ese control rig, y aquí tenemos los details de los objetos que seleccionamos aquí en la jerarquía. Podemos seleccionar huesos y podemos seleccionar también controles. Los controles tendremos que crearlos. Un control rig se puede evaluar, como veis aquí, de varias formas. Esas formas de evaluar el control rig las llamamos solve directions. Tenemos forwards, que es la habitual, es decir, que es la que hace que los controles muevan los huesos, y tenemos otra que es backwards, que nos va a servir para cuando importemos animaciones. Es decir, nosotros podemos crear un control rig y utilizarlo en un esqueleto con animaciones generadas en otra aplicación. Si quisiéramos modificar esas animaciones, una de las cosas que podemos hacer es bakear los keyframes de los huesos de esa animación que hemos traído de otra aplicación a nuestro control rig creado en Unreal. Para eso nos sirve backward solve, mientras que forward solve nos va a servir para mover los huesos con los controles que creemos en nuestro control rig y bakear esas animaciones, esos keyframes que vamos a crear en los controles, pasarlos a los huesos, pasar esos keyframes a los huesos. Es sencillamente, para explicar, a ver si lo puedo explicar de una forma más simple. En Unreal podemos coger y podemos animar en Unreal, es decir, podemos animar en Unreal con un control rig. Lo que haremos será crear keyframes en los controles y después podemos bakear esos keyframes en los huesos del skeletal mesh. Y por otro lado podemos traer una animación de otra aplicación que tenga los keyframes en los huesos, y con backward solve lo que podemos hacer es bakear esos keyframes que están en los huesos al control rig que hemos creado en Unreal. ¿Ok? Vale, esto ya lo conocemos, son los componentes de un rig, son controles, huesos y nulls. Son los controles que podemos encontrar en la mayoría o en cualquier rig, en cualquier aplicación.